Bien, entonces, acá algo muy importante es los principios. Vamos a hablar puntualmente de lo que tiene que ver con la reforma Estatuto General de la Universidad Distrital. Vamos a referirnos a lo que fue el acuerdo 004 del 5 de mayo del 2025, que ya es aprobado. Estamos actualmente ya en el 2026 y el acuerdo se aprobó, el nuevo Estatuto General, pero tenemos que decir que de ahí de que se aprobara a que se aplique, tenemos un desfase importante. ¿Qué es lo primero que para mí debería aplicarse? Los principios, porque los principios son la base fundamental, el sustento de los cimientos de todo lo demás. O sea, cualquier estructura que se monte como en términos de instancias y demás, implica necesariamente aplicar los principios. Entonces vamos a revisar, para entender los principios, vamos a revisar tres referentes. Tenemos los principios que redactó la Asamblea Universitaria en su versión primera, la que entregamos desde la Asamblea en el 2022. Los principios, digamos la versión que después de entregar nosotros la nuestra, termina siendo una comisión accidental que nombre el Consejo Superior y que va a empezar a editar lo que entregamos como asamblea. Y tercero, los principios que ya aparecen en el acuerdo definitivo, que es este documento que tenemos acá, que termina siendo una síntesis pues bastante sintética, dicho sea de paso, de lo que fueron los principios que se redactaron. El Estatuto General de la Universidad tiene cuatro títulos. El primero es Naturaleza, Principios y Comunidad Universitaria. Cuando ustedes estudian este artículo, este estatuto, perdón, fíjense que está separado por títulos. El segundo es Gobierno y Participación Democrática, el tercero es Estructura y Organización de la Universidad y el cuarto es Disposiciones Generales y Régimen de Transición. Esos son los títulos que separan el documento completo de estatuto. Entre estos títulos tenemos, y es muy importante, que hay capítulos. Entonces, en el título 1 yo hice parte de la coordinación de esa mesa. Cuando hicimos asamblea universitaria, la asamblea, el grupo entero de asambleístas se dividió por títulos y el título 1 tiene el capítulo 1 que es naturaleza jurídica, carácter y principios. Esto es lo que vamos a trabajar, principios. El capítulo 2 tiene lo que es comunidad universitaria, cómo se entiende la comunidad universitaria, cómo se caracteriza. El capítulo 3 tiene propósitos y funciones universitarias. En el título 2 tenemos lo que es gobierno universitario. Esta parte es muy importante porque es la que va a sustentar todo el tema de participación democrática. Eso cambió muchísimo. Las negociaciones con el Consejo Superior para terminar de aprobar el estatuto fueron bastante complicadas. Entonces aquí era donde se hablaba de las elecciones, la votación, cómo se elegía el rector y demás. Ya saben que es un tema conflictivo. Y tenemos participación democrática. O sea, aquí es donde vendría lo que es consejo de participación, consejo electoral, la forma de participación, por ejemplo, en términos estudiantiles y docentes, el claustro docente, el consejo estudiantil y demás. El título 3, que es estructura y organización de la universidad, implicaría lógicamente todo lo que son las estructuras de organización, donde está todo lo que es la parte de cómo se organiza la nueva universidad a nivel académico, administrativo y lo que es bienestar universitario. En el título 4 tenemos lo que son disposiciones generales y régimen de transición. En esta parte lo que se da son los plazos y las fechas y un cronograma que, como les dije alguna vez, gran parte ya fue incumplida y es el tiempo que da para aplicar todo lo que es el estatuto como tal, digamos el estatuto, pues sí, universitario. Listo, entonces vayan tomando nota, ya vamos a hablar de la particularidad de los principios, que es algo de lo que vamos a hacer énfasis hoy, pero es muy importante primero el contexto. Estamos en un proceso de aplicación del nuevo Estatuto General para la Universidad Distrital, a partir de, insisto, este acuerdo que se aprueba el 5 de mayo del 2025, es el acuerdo número 004, y que es el Estatuto General que ya que cambia o debería cambiar a la universidad. ¿Cuál es el problema? El problema que tenemos es que tenemos aprobado este estatuto, pero no se ha llevado a cabo la aplicación como tal del estatuto. Está en documento, pero no está en aplicación. Y que de hecho en el régimen de transición este estatuto ya tiene un atraso con respecto a los compromisos
que plantea el mismo documento en su implementación. Este estatuto, este nuevo estatuto general y que es proceso de reforma o que hace parte de lo que fue un proceso de reforma, tiene unos antecedentes. Entonces lo vamos a comentar acá. Me comentan por favor si aquí están viendo este PowerPoint que estoy presentando, ¿cierto? Sí, aquí se ve. Hola. Perfecto, eso es. Entonces, tenemos acá contexto y proceso de la reforma. Los antecedentes los paso por encima, se los comento solamente, pero es muy importante que ustedes conozcan el devenir que trajo a que se lograra finalmente este estatuto. Tenemos la Asamblea Testamentaria que ocurrió en el 98, como ustedes saben, el estatuto anterior a este data de la década de los 90, desde el 98 ya estaba obsoleto, y se hace una Asamblea Testamentaria, o sea, quiere decir de los tres estamentos universitarios, docente, estudiantil, administrativo, y es un antecedente importante. Después tenemos un Congreso Universitario en el 2002. Miren la cantidad de tiempo que pasa acá sin que todavía se transforme el asunto. La Asamblea Consultiva en el 2008 y la Asamblea Constituyente en el 2014. Una hoja de ruta que se dicta a partir de esta Asamblea Constituyente, que ya es la que sí se sienta como buena Asamblea Constituyente a constituir unos nuevos estatutos, y se plantea una hoja de ruta como compromiso en una resolución 018 de junio del 2014 del Consejo Superior Universitario. Aquí surge la Asamblea Consultiva Universitaria del 2008, perdón, tiene como antecedente la Asamblea Consultiva del 2008, que es la que aparece aquí arribita, pero también la Asamblea Constituyente Universitaria. Estos son los dos espacios más fuertes de los que se emanan los antecedentes más importantes del actual Estatuto Universitario ya aprobado. Aquí se violaron un montón de procesos porque desde que se crea la Asamblea Consultiva, ya en el 2008 sale una propuesta de estatuto, el Consejo Superior pues no la, en fin, no la desarrolla. Entonces viene la Asamblea Consultiva del 2014, se plantea una hoja de ruta del 2014, no se cumple con esa hoja de ruta por el Consejo Superior, hay un montón de incumplimientos muy importantes, y el 14 de diciembre del 2017 se crea entre una cosa y la otra la mesa de trabajo de reforma. Quiere decir que una mesa de trabajo por, digamos, por consenso, que ya que ya incluye personas de la constituyente, personas de, bueno, digamos, instancias que hacen parte del gobierno universitario, instancias que hacen parte del Consejo Superior o representaciones, y que radican un proyecto de estatuto general de la universidad ante el Consejo Superior. Se supone que ese proyecto, que se radicó en el 2017, ya tenía todas las viabilidades necesarias a nivel jurídico, financiero, curricular y demás, ¿no? Pero de lo que se entregó en 2017 a lo que emite el Consejo Superior en una comisión accidental que nombra en el 2018, hay una diferencia muy grande. Por tanto, la comunidad llama a lo que devuelve o a lo que termina aprobando esta comisión accidental del Consejo Superior en el 2018, lo llama la contrarreforma. Y ahí viene un paro fuerte, justamente porque ya venían problemas con, por ejemplo, elecciones de rectoría. A partir de este paro se propone una mesa de diálogo y en diciembre del 2019 se hace la mesa de diálogo. Yo hice parte de esa mesa de diálogo. Ahí se dan las condiciones para una concertación que convergen en la creación de la Asamblea Universitaria. Entonces, el primer logro de la mesa de diálogo que le da salida al paro del 2018 es la creación de la Asamblea Universitaria, la cual no empieza a funcionar hasta que no hay cambio de la alcaldía, con la alcaldía de Claudia López en este caso. Y cobra vida entonces la Asamblea Universitaria finalmente en el Acuerdo 01 del 2020. Es el primer acuerdo de ese año, se estrena ese año con la Asamblea Universitaria. La Asamblea Universitaria es el espacio máximo de participación donde se debe construir un nuevo estatuto universitario, ¿sí? La Asamblea Universitaria, de la que yo hice parte, trabaja durante todo el tiempo de pandemia, una asamblea muy nutrida, 100 asambleístas. No hemos logrado volver a cumplir con una cifra así. Y entregué el estatuto en el 2021. O sea, el primer insumo, y ya les voy a decir cómo se distribuye esto, que se entrega por la asamblea, es el estatuto del 2021, ¿vale? Entregamos, bueno, realmente lo entregamos en el 2022 y aparece nuevamente una comisión accidental del Consejo Superior
que es la que nombra el Consejo Superior, y como veces anteriores, este estatuto que entregamos en la Asamblea 2020-2022 vuelve y pasa por una comisión accidental del Consejo Superior. Y hay una segunda versión, está la de la Asamblea, que es la primera, segunda versión, la que emite esta comisión accidental, y habrá una tercera, que es la que finalmente se radica ya después de la comisión accidental y ya nuevamente revisada y editada por el Consejo Superior. Entonces, por eso yo digo siempre que tenemos tres versiones, aunque la oficial es esta, tres versiones de lo que es el nuevo estatuto universitario. Igual son tres versiones porque, por ejemplo, ahora que estamos haciendo el estatuto académico y cuando damos los derivados, ya se ha dicho que como la versión final, que es esta, que ya está aprobada, ¿sí? La tercera versión y versión final que sale del Consejo Superior, editó tanto de las anteriores, tanto de la comisión como de la asamblea, hay muchos vacíos. Por tanto, cuando tengamos que llenar esos vacíos, tendremos que acudir necesariamente a el documento de la comisión accidental y el documento como tal que entregó la asamblea. Bien, eso en términos generales. Aquí lo que tenemos es el régimen de transición, que es el que da los tiempos y las formas de implementar. Vamos a ver después que ese régimen de transición ahora es que se está más o menos cumpliendo, pero que ya hay pasos que se incumplieron. Entonces, este es el contexto general y se va a ratificar o lo voy a complementar con un video que les voy a compartir, que es un video explicativo donde justamente yo narro un poco didácticamente esa difícil ruta que implicó la reforma y que tuvo un montón de tropiezos, obstáculos e incumplimientos y, hay que decirlo así, eh, pues errores de la administración universitaria y que implicó paros, marchas, manifestaciones y muchas peleas de resistencia desde la comunidad para que finalmente se lograra, y no obstante, ahorita sigue siendo conflictiva la implementación y como ustedes bien saben, incluso en las elecciones no se aplicó el espíritu del nuevo estatuto y por tanto tuvimos elecciones bastante poco coherentes con la democracia que plantea el estatuto. Eh, por tanto, siempre insistimos en la pregunta de cómo cambiar un sistema desde el sistema, cómo cambiar un sistema desde el mismo sistema que se resiste y que se defiende a ese cambio. Es muy complejo. En mi caso, yo acudiría incluso a concepciones anárquicas en el sentido anárquico profundo, real, político y demás, no de caos, pero sí creo que hay que preguntarse cómo lo hacemos. Y para mí, la primera manera de hacerlo es con la participación de la comunidad. Si la comunidad no se pronuncia, pues el sistema se seguirá resistiendo. El sistema no es un término, no es un concepto abstracto. El sistema es un sistema de poder que sustentan personas directamente, con nombres y apellidos que no vamos a mencionar ahorita. Entonces, por tanto, este es un problema que tiene que ver directamente con el poder y ahí es donde vamos a trabajar autores y autoras en términos de poder y participación política, que los complementaremos con algunos videos que, insisto, serán parte del material de la electiva. Voy a colocar acá en el chat, ya aquí termino la parte de contexto y pasamos ahorita a los principios. Voy a colocar aquí en el chat de la llamada, voy a colocarles cuáles son algunos de estos autores que tenemos que revisar y que tenemos que trabajar. Insisto, ya no porque tengan que ver directamente, para nada por supuesto, con lo puntual de un asunto formal o institucional de nuestro estatuto universitario, sino con conceptos de fondo que son los que se están cuestionando, tales como el poder. Ahí tenemos entonces la concepción de poder que manejaba Michel Foucault y que se las voy a compartir justamente con unos videos al respecto. Cuando habla Foucault de los sistemas de control y los sistemas de poder, ¿sí? Porque la pregunta por el poder es fundamental acá. Y una autora como Hannah Arendt, que les compartiré también, es una autora, mujer, que pues vivió en carne propia todo el tema del holocausto y el nazismo en Alemania, lo vivió de verdad sufriendo directamente y familiarmente,
Y esta mujer tiene unos planteamientos muy interesantes en cuanto a cómo entiende el poder y cómo entiende la noción de, digamos, de participación. Para Hannah Arendt, la política es siempre colectiva, nunca es individual. La conciencia política empieza cuando se trabaja colectivamente. Y el poder para ella no es el poder individual, ese no es un poder real, sino que el poder, en el caso de ella, es un poder que más tiene que ver con el poder colectivo. De eso vamos a hablar en los insumos que les voy a compartir y de hecho podría hacerles una pequeña transmisión para no quemar todo hoy en esta reunión virtual, ¿no? Así veremos varios autores y autoras que nos sirven mucho para entender lo que sería un marco filosófico. Latinoamericanos también se trabajaron muy fuerte. Un marco filosófico que nos permite tener más conciencia política de qué significa este estatuto. Ese es el contexto general. Hola a quienes han entrado ahora. Y vamos ahora a los principios.